hacemos una actividad, en mi caso, inaugurando estas nuevas instalaciones. Habíamos prometido desde hace algún tiempo de que esto se iba a producir. Y hoy me siento muy emocionado. Sé que mi tío Papo estaría feliz, no pudo verlo, pero sí sentirlo, estoy seguro que lo siente. De estar acá en la casa adyacente a la primera que abrimos y que es una realidad hoy. Ustedes están más cómodos, podemos tener más personas acá y lógicamente esto nos permite tener la sala antológica de Peña de Filló permanente y el otro lado de la casa pues que sea como hemos hecho ahora con las esculturas, la nueva escultura en esta exposición, el traer gente valiosa de esta generación y de futuras generaciones que pudieran expresar su trabajo de forma abierta y con todo el gusto nosotros lo presentamos acá. Gracias por estar aquí hoy, a Fernando Casanova, a Paula Gómez, personas que también respetamos mucho y que nos honran con participar en esta tertulia de hoy, en este conversatorio. Doña Mirna Guerrero, y usted le doy siempre un saludo muy especial, porque siempre nos honra con su presencia y su amistad. Gracias por estar acá y a todos ustedes que los disfrutemos mucho y bienvenidos de nuevo al Museo Fernando Peña de Filló. Gracias. Yo debía decir, como siempre, introducir a una persona que ustedes verdaderamente no conocen, ¿verdad? Doña Mirna. Doña Mariana Tolentino, que es una piedra angular de este museo, gran amiga, grandísima amiga de Papo Peña de Filló y una persona que hace las cosas con amor y es una institución en este país y más que nos honra tener a doña Mariana en el grupo titular, fundador de la Fundación Fernando Peña de Filló y del museo que auspicia la Fundación de Papo Peña de Filló. Doña Mariana, le voy a ceder la palabra. A usted le voy a dar un beso en público otra vez. Muchas gracias. Bueno, nuestro presidente de la Fundación y director ejecutivo del museo es una persona muy, muy amable, muy cariñosa y le agradezco mucho su buena apreciación. Se va a tratar un tema que creo muy importante y que preocupa tanto a la crítica como al público en general y sobre todo a los artistas y los escultores, hacia dónde va la escultura dominicana. Porque yo diría que hay dos grupos, hay los optimistas y los pesimistas. Vamos a empezar por los pesimistas. Los pesimistas dicen, bueno, ya no hay grandes escultores, todos han desaparecido, los maestros, luego el público se va desinteresando cada vez más, hay cada vez menos participación en las bienales. En cuanto al arte público no hablemos porque hablar de él significa darnos vergüenza. Entonces, eso es la parte pesimista, se podría decir. Y los optimistas dicen, bueno, es verdad, los maestros han desaparecido, pero el arte sigue y hay nuevos escultores. Entonces, hay una nueva escultura mucho más libre en su expresión, en sus materiales, en sus objetivos, que ya no se ocupa de estatuaria ni de conmemoraciones, sino es, vamos a decir, más que escultura, la tridimensionalidad. Eso, pero sería otro tema. Entonces, creo que nos van a aportar muchas luces las dos personas que esta noche, difícil hablar de noche, en este crepúsculo, van a hablar. Paula Gómez, que es historiadora del arte, crítica del arte, gestora de arte,
aparte de ser una gran amiga de todos nosotros, que actualmente dirige Arte San Ramón Contemporáneo, que está haciendo mucho por el ascenso o la progresión del arte contemporáneo, sobre todo en la apreciación del público. Y luego siempre mantenemos la paridad aquí, hombre-mujer. Así que hay un hombre, una mujer y un hombre, que es Fernando Casanova, que también es no solamente un gran conocedor de arte y organizador de un concurso que en 3 ediciones no solamente nos ha sorprendido, sino con el último nos ha deslumbrado, el concurso de arte de Diario Libre. Aparte de esto, él escribe, él es crítico de arte y tiene su otra faceta, que es la faceta de jurista. Abogado, jurista, y se interesa, es normal, ya que se ocupa de arte, por los derechos de autor y la propiedad intelectual. Pero ya ha venido el tiempo de escucharlos a ustedes, los que van a hablar del destino de la escultura dominicana, y vamos a empezar por Paula. Gracias, doña María. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias al señor Manolito Azuri por la invitación y por convertirse en un gestor cultural, de manera tal que ha puesto todo su empeño para que este nuevo espacio en Santo Domingo tenga tanta vigencia, tanto dinamismo y dé la oportunidad de que se puedan intercambiar ideas, pensamientos y obviamente exposiciones de arte. A todo el público que hoy nos acompaña, muchísimas gracias por su presencia. Esto es un conversatorio, pero ya yo vi un podium aquí, o sea que cambiamos un poquito la dinámica. Para hablar sobre hacia dónde va la escultura dominicana y tomando como punto de partida esta exposición tan interesante que tenemos en las salas del museo, yo pienso que debemos hablar un poquito de genealogía, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es importantísimo y para mi intervención he tomado como soporte teórico un texto de una crítica norteamericana, Rosalind Krauss, realizado a finales de los años 70, donde ella se preguntaba acerca de las obras minimalistas que estaban obviamente cambiando toda la imagen de lo que era la escultura en los Estados Unidos. Rosalind Krauss escribió un texto que aparece en la revista October, donde plantea la escultura como un campo expandido. ¿Qué significa esto? Esto significa que ella se ha dado cuenta de que al ir al origen de la escultura en la cultura occidental, tenía una relación muy cercana con lo monumental, con la conmemoración, como bien apuntaba doña Marían, con la celebración de algún evento histórico importante para una sociedad o de algún personaje que había que reconocer y mantener en la memoria colectiva de determinada cultura de ese momento. Y luego, haciendo ese recorrido, ella reflexiona que en 1891, finales del siglo XIX, una escultura de Rodin, la escultura de Balzac, que había sido encargada a él para que estuviese ubicada en un espacio determinado, va a parar a un museo de Francia. ¿Qué sucede? Que en ese momento se da una ruptura de la finalidad que tiene la escultura tradicional, como la conocemos, esa escultura clásica en ese momento. Y ella en ese momento preciso, con las obras de los artistas minimalistas norteamericanos
que sacan la obra del espacio de la galería, del espacio museal y van hacia el paisaje, empieza a hacer este planteamiento del surgimiento de una nueva escultura, de un nuevo lenguaje. Los artistas minimalistas decían que su base estaba en el constructivismo de las vanguardias. Sin embargo, ella se da cuenta de que no, de que realmente lo que se ha dado es una expansión, se ha sacado de los límites tradicionales donde se encontraban y por lo tanto se está asistiendo a una nueva forma, a una nueva manera de relacionarse con la escultura. Y yo considero que también nosotros tenemos, a través del análisis de la escultura dominicana, algo muy breve que he podido realizar, podemos también encontrar unos puntos de inflexión en relación a esto. Primero quiero ponerles estas dos exposiciones, una realizada en el Jewish Museum en los Estados Unidos en el 66 y en el 69 en Berna, en el Kunsthal de Berna, donde vamos a ver dos exposiciones muy interesantes, Primary Structures, estructuras primarias de los artistas, jóvenes artistas americanos y británicos. Aquí vamos a ver toda esta playa de artistas minimalistas y cómo esta exposición es conformada a través de puras estructuras geométricas. Aquí vemos 4 vistas. Aquí tenemos otra, las obras de Robert Morris, Donald Judd, era esa gran Judy Chicago, esos artistas que participaron en esta exposición. Y luego, cuando las actitudes se convierten en forma, en el 1969, donde el curador fue Harald Sisman, ese gran curador suizo, importantísimo, vamos a ver que él hace una ruptura con el concepto tradicional de exposición. La idea no era precisamente tener unas obras acabadas, terminadas, impolutas en la exposición, sino obras en proceso. Las obras que se presentaron, absolutamente todas, están realizadas con materiales reciclables, como ustedes los pueden ver ahí, piel, piedras, sogas, arenas, montones de piedra, unas cápsulas con objetos encontrados en la calle, y daba la oportunidad de generar un grupo de sensaciones en torno a lo que eran estos objetos escultóricos que estaban emplazados dentro de la exposición. Y muchas de ellas no estaban acabadas. El artista volvía día tras día a añadir un nuevo elemento. Entonces, en el plano internacional, estas dos exposiciones emblemáticas, 1966 y 1969, y en el plano nuestro de la República Dominicana, hay un momento importantísimo que no sé si todavía nosotros le hemos dado la importancia que realmente tiene. Y va a ser la obra del artista multidisciplinaria, maravillosa, Susi de Pellerano. Susi de Pellerano llegó para revolucionar la escultura en nuestro país. Realmente fue tenemos también, tengo que hacer la salvedad de que tenemos también a Geo Ripley, que tenemos a Silvano Lora, que tienen una trayectoria internacional en este momento y de una manera u otra fueron incursionando en una obra abierta, relacional, pero si vemos exposiciones donde hay una estructuración conceptual de inicio a fin y un objetivo muy concreto, como estas exposiciones que realizó Susi de Pellerano en el Museo de Arte Moderno en 1979 y 1980. La primera se llamó Maquinotron M, esta exposición que doña Marian escribió para ella, no sé si usted recuerda todo el movimiento que se generó en torno a estas grandes máquinas, porque son esculturas cinéticas realizadas a través del ensamblaje de diferentes elementos, moflets, bumpers de carros, todas las maquinarias que doña Susi encontraba, las ensamblaba y las ponía a caminar. O sea, tenían sonido, salía agua,
era un espacio penetrable, era una gran maquinaria donde el público entraba y se transformaba en lo que conocemos como participante activo de una obra. En este caso, ella fue la que, de esa manera contundente, vuelvo y repito, porque también hubo otras acciones de otros artistas, como les comenté, pero de una manera contundente, coherente, bajo un concepto muy direccionado, ella logra realizar estas dos exposiciones emblemáticas. Este es el catálogo, portada del catálogo de la exposición del 79, Maquinotron, una exposición que a través de estos robots, maquinarias, trata de denunciar lo que está ocurriendo en esta época a nivel global y a nivel local también, ese automatismo en el que empieza a vivir el ser humano, todo lo que tiene que ver con el desarrollismo. Ella quería que la persona se sensibilizara con toda esta problemática que estaba ocurriendo. Aquí van a ver una foto de la pieza ahora, esta foto fue tomada alrededor de 5 años, lamentablemente ya no está así, pero funciona, simplemente hay que engrasar ciertos mecanismos para que estas estructuras se pongan a andar. Fíjense la maravilla de esta obra, o sea, todos los elementos nosotros podemos de una manera u otra reconocerlos y esta mente renacentista de doña Susi ponía a andar toda esta maquinaria y con el sonido y con música se adelantó muchísimo a lo que estaba sucediendo en otros ámbitos del Caribe específicamente. Y en este momento yo entiendo que esa distancia que en algún momento puede haber entre lo que acontecía internacionalmente en ese momento a nivel artístico, nosotros empezamos a equipararnos. Aquí vemos partes de las máquinas, estructuras, maquinarias que ella realizaba. Esta se llama la Maquimasa, es un ensamblaje, fíjense las medidas, 53 por 32 por 65, son obras realmente visiblemente con una fuerza y un formato respetable, tomando en cuenta el oficio que conlleva realizar estas estructuras. Yo recuerdo en una entrevista que le hicimos a Domingo Liz para la exposición Dimensiones Heroicas, el arte de los 60 en la República Dominicana, que este grandioso escultor dominicano decía que realmente, primero por un problema de material y de manejo de esas estructuras metálicas con las que él trabajaba, ya no podía hacerlo. O sea, necesitaba un equipo de trabajo como realmente se hace hoy. O sea, los artistas tienen todo un equipo, bueno, artistas que también tengan la posibilidad, obviamente, un equipo de trabajo. La idea la da y la dirección de estas piezas, pero en el caso de Domingo, en el caso de doña Susi, ellos se ponían a trabajar en ellas. Esto también me recuerda un poco Pras Ventos, esas obras que realizó con los bumpers, que el Museo Bellas Artes tiene una pieza maravillosa de él. Luego, doña Susi estaba obsesionada con los robots, con los maniquís. Esto me recuerda también esos prototipos de finales del siglo XIX, ahora no me recuerdo el nombre, autómatas, esos autómatas, o sea, todos esos pequeños robots que se armaron en esta época y que podían escribir en una máquina, o sea, ella tenía una mente realmente muy especial. Fíjense aquí cómo ella arma este robot a partir de resortes, pero cómo también hay una intención de hablar sobre el género femenino, incorpora diferentes elementos, o sea, no es el hecho de ensamblar sin ningún tipo de coherencia, todo lo contrario. Y todas estas piezas eran móviles, o sea, tenían una vida. Ella quería realmente que el público partícipe tuviese una experiencia a la hora de estar en sus exposiciones, o sea, que se podía penetrar en ellas. Esta es la siguiente exposición en los años 80, era una artista donde lo experimental era fundamental para ella, trabajaba con las planchas que se utilizan para las planchas radiográficas, cuando le hacen la radiografía a uno, pues ella también
trabajaba sobre este elemento, y esta exposición fue muy importante también porque, según comentan, la entrada parecía algo muy lúdico, pero ya cuando realmente se estaba en la parte central de la exposición, había todo una denuncia política. Ella en este momento trata la figura de Trujillo, del dictador Trujillo, con una gran contundencia. Tenemos que pensar que fueron muchos años donde la población y obviamente los intelectuales y los que participaron en todos estos procesos, realmente había todavía un temor a comentar, a hablar. Y aquí yo entiendo que para Susi de Pellerano fue el momento donde ella dijo, aquí lo suelto todo, porque también ella tuvo una participación muy importante en los años 60 durante la invasión norteamericana, que se creó el Frente Artístico Cultural, y ella fue de los artistas que participó en todo este proceso de denuncia política. Entonces vamos a ver que ella comentó en las palabras al catálogo que esta exposición buscaba estimular los sentidos mediante elementos visuales y sonoros para que el público fuera un participante activo de ese ambiente que estaba creando. Y luego recalcar que los elementos con lo que estaban haciendo, estaban creándose estas obras, eran elementos encontrados, reciclados, algo que realmente es parte del lenguaje que se está utilizando en estos días y que podemos ver también en esta exposición. Entonces, a mi entender, desde el punto de vista de la genealogía, de dónde viene lo que estamos viendo en la sala contigua, entiendo que este es un punto de partida, una base, una zapata importante que tuvo el arte dominicano, la escultura, y los artistas que entiendo que se sintieron muy inspirados por este trabajo de ella. Luego aquí hice una pequeña cronología que la voy a leer rápidamente de cuáles han sido unos hitos que nos han marcado y han propiciado renovaciones en relación a lo que sería esa expansión del ámbito escultórico. O sea, tenemos una escuela muy fuerte de escultura en la República Dominicana, desde la época de la independencia, pasando por toda la década de los 40, con la llegada de los maestros españoles europeos, donde se logró actualizar en los lenguajes de las vanguardias artísticas. Luego los años 50, cuando sale esa primera generación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y todos estos artistas pues están en su máxima expresión creando y teniendo exposiciones en diversos espacios de Santo Domingo y de otras ciudades del país. Y me voy a referir únicamente a los últimos 40 años. A partir del 1976, un punto capital es la inauguración de la Galería de Arte Moderno en la Plaza de la Cultura. O sea, ya el arte dominicano va a tener un espacio museístico donde tener una colección permanente y donde tener salas de exposiciones temporales para que los artistas puedan presentar sus trabajos. ¿Qué sucede? Pienso que si las categorías de la Bienal Nacional de Artes Plásticas, que se inicia en los años 40, las categorías a las cuales se podían suscribir los diferentes artistas era pintura, escultura, grabado, dibujo, lo clásico de las bellas artes. Y vamos a ver cómo en 1979 se incorpora la categoría libre, y esto tiene una razón de ser. 1979, los artistas están ávidos de poder expresar diferentes lenguajes, poder entrar a la Bienal, no simplemente en esas categorías. En ese momento histórico ya realmente en otras partes del mundo había desaparecido esa especificidad. Era un lenguaje abierto, las personas se expresaban a través de los performances, a través de las instalaciones, a través de las ambientaciones. O sea, y en ese momento nos damos cuenta que hay un grupo de artistas que está pujando por entrar y cambiar esa conciencia que hay en el núcleo de los miembros que están redactando esas bases. Y por eso vemos cómo en 1979, en la Bienal, se va a introducir la categoría libre. Vamos a ver que las obras que se fueron seleccionadas tampoco
creo que eran representativas de lo que vamos a ver en lo adelante, pero es un primer paso importante. Luego, en los años 80, el 81 específicamente, se va a reactivar el concurso Eduardo León Jiménez. Independientemente de que no tenían la categoría libre ni la instalación, sino que tenían pintura, dibujo, escultura, grabado, entiendo que fue un momento importante ya que la Bienal Nacional había estado en receso, o sea que hubo una compensación. Y también es un estímulo para los artistas poder participar en un concurso de arte. Otro hecho importante de los años 80, la fundación de la Escuela de Altos de Chabón en La Romana. O sea, esto fue capital para la renovación de los lenguajes, para una educación, para un pensum dentro de las escuelas de arte totalmente diferente. Luego vamos a tener ya en los años 90, bueno, estos estudiantes que van a la Escuela de Diseño de Altos de Chabón tienen la posibilidad de completar sus estudios en Nueva York. O sea que también tienen la posibilidad de conocer otros ambientes culturales. Nueva York en ese momento era pues la capital a donde se ha desplazado el arte contemporáneo, o sea, tienen toda esa vivencia y obviamente una formación muy sólida donde mayormente, aparte de lo técnico y toda la parte del oficio que debe desarrollar el artista, para ellos era fundamental en la escuela transmitirle a los alumnos cómo ellos tenían que gerenciarse luego de haberse graduado, o sea, cómo van a insertarse dentro del mercado artístico. Creo que también eso fue algo muy importante. En los 90 vamos a ver cómo ese gran movimiento que se da en el país, donde ya hay una apertura también desde el punto de vista social, político. Los artistas van a expresarse a través del lenguaje de la instalación y van a poder llegar a diferentes exposiciones a nivel internacional, van a ser invitados y luego vamos a ver cómo va a haber una renovación de estos lenguajes. La Bienal del Caribe, creo que también la Bienal del Caribe y Centroamérica y sus diferentes ediciones fue capital para poner a la República Dominicana nuestro arte en el mapa mundial. Luego la participación de la diáspora dominicana en todas estas exposiciones bienales del Caribe. Se hizo todo un trabajo, no solamente en la parte central del museo, sino todas las exposiciones que se hicieron alrededor, simposios que se plantearon, en fin, hubo todo un intercambio importante de artistas y eventos teóricos. Luego vamos a tener el año 2000 la entrada de la era de las tecnologías digitales y de la información. Ahí vamos a ver cómo también en la escultura, en las instalaciones, hay un cambio importante, cómo los artistas van a ir incorporando todas estas nuevas tecnologías, aunque recuerdo bien cuando trabajaba en la Bienal que decía, nosotros no tenemos recursos para llegar a tener cámaras de video, incorporar este lenguaje dentro de nuestras piezas, pero obviamente todo esto se ha ido modificando y entiendo que ha habido un crecimiento en ese sentido. Tardíamente el concurso Eduardo León Jiménez, a mi entender, introduce la categoría de instalación, aunque entiendo que esa parcelación de las categorías no era tampoco muy sano para nuestra realidad, pero en el 2000 ya le da la posibilidad a los artistas de presentarse en esta categoría. En el 2003 tenemos esta gran institución, el Centro Eduardo León Jiménez, todos los conocemos y sabemos pues los grandes aportes que hace a la cultura y al arte de la República Dominicana y toda esa gestión maravillosa que realizan. Otro evento importante fue Arte Barcelolina, no sé si lo recuerdan, aquellas habitaciones que se tomaron. Esto fue bajo la iniciativa de Mildred Canaguate en el Hotel Lina y que cada artista tenía un espacio para realizar sus instalaciones, sus performances. Eso también fue algo muy importante dentro de nuestro ambiente artístico. Luego la exposición de Quinta Pata, Mover las Rocas. Se me pasó aquí poner Curador Curado en el año 2001. También fue una exposición emblemática, impactante para los artistas. Y luego entiendo que en el 2010 el hecho de que ha cambiado el formato del concurso Eduardo León Jiménez, que es uno de los
los artistas más esperan, también ha modificado y ha tenido que ver con lo que está sucediendo, y lo relaciono muchísimo con estas nuevas generaciones que están en la exposición. Bien, vamos a ver las imágenes, porque si no. Bien, fíjense, categoría libre. Esto fue en los años 80. No se sabía muy bien quiénes iban a entrar y cómo lo iban a hacer. Por ejemplo, tenemos el primer premio, que fueron 80 diapositivas de diferentes espacios del mundo, una cerámica de Timo Pimentel. O sea que todo aquello que no fuera ni pintura, ni grabado, ni dibujo, lo entraban en la categoría libre. O sea, no era que conceptualmente necesariamente tenía que el artista elaborar un proyecto. En ese momento había mucha ambivalencia, una maqueta de un centro provincial del arquitecto Piña también ganó. Bueno, esto es una escultura de Pedro José Vega. Luego ya vamos a ir entrando en una materia importante, escultura en el centro, en el concurso Eduardo León Jiménez. Tenemos a Johnny Bonelli, uno de nuestros grandes escultores, con un lenguaje obviamente contemporáneo, que le da un matiz totalmente diferente a la escultura. ¿Por qué? Porque en este caso Johnny trabaja con algunos elementos escultóricos, o sea, no podemos decir que es una instalación. Aquí hay un trabajo con metal, aquí hay cortes, aquí hay un trabajo que no es la composición a través de diferentes elementos encontrados, un ensamblaje, sino que hay una conciencia más bien escultórica. Por eso él sigue inserto dentro de esa categoría. Luego en los 90 vamos a ver diferentes premios de esta categoría libre. Otra de las maquinarias de Susi de Pelleranos, en este caso, la pieza de Fuga de Talentos de Marcos Lora Reed, Danilo de los Santos con la gran humeadora, y así sucesivamente. Voy a ir pasando un poquito rápido. Susi de Pellerano, fíjense qué interesante estos ensamblajes que ella realiza en los años 80, de cuánta actualidad. Luego vemos a Tony Capellán, oficiante de misterios. Vemos que se abre realmente la conciencia de estos jurados de selección y de premiación del concurso Eduardo de León Jiménez, ya que todas las esculturas en las décadas anteriores fue eminentemente tradicional, aunque hubo algunos premios donde vimos que había un avance en la parte conceptual de las esculturas, pero realmente quien viene a establecer una ruptura es Tony Capellán con esta pieza, Oficiante de Misterios. Esta pieza, Tercer Mundo, también premio, Centro León Jiménez. Fíjense cómo Tony Capellán recurre a elementos encontrados. Recuerdo ese maravilloso techo, la parte de arriba de su casa, donde tenía todos esos elementos y teníamos la posibilidad de ir a ver toda esa captura, recolección. Era un coleccionista de todos estos elementos que habían en el mar, en la calle, y a partir de ahí él podía conceptualmente construir sus piezas. Pascal Mecariello también con una obra muy contundente, un discurso muy abierto. En este caso incorpora también las tecnologías, estas cajas de luz. Siempre vemos que es un artista muy inquieto que está buscando pues resoluciones para poder llegar a ese discurso que él realmente quiere transmitir. Jorge Pineda, ¿recuerdan aquellas primeras muñequitas donde él también hacía sus composiciones? Algunas eran circulares, otras eran rectangulares, y luego esta pieza muy importante, Cordón Umbilical del año 97. Lo que quiero que se fijen es cómo va evolucionando, cómo se va expandiendo el concepto, no solamente desde el punto de vista del artista, sino desde el punto de vista de la institución, que es muy importante. Para los artistas eso es fundamental. Si no tienen una institución que avale su trabajo, que le dé entrada, ¿cómo se va a difundir su trabajo? Soldaditos de plomo de Jorge Pineda. Ahora no voy a presentar las diapositivas en un sentido cronológico porque no ha sido posible conseguirlas de cada uno de los artistas. Algunas ausencias también tengo. Este es un trabajo muy interesante basado en la leyenda de Mambrú. No sé si recuerdan, Mambrú se fue a la guerra. Bueno,
de una manera u otra, este es un texto muy importante fue para Jorge en ese momento, donde el tema de la violencia infantil y los niños que tenían que incorporarse a pandillas, toda la problemática que hay en Brasil, que están dentro de estas favelas, y de una manera u otra estos niños ya se convierten en criminales. Es un abuso, obviamente, a la niñez infantil, y es uno de los temas que Jorge Pineda trabaja en sus obras. Estos fueron realizados con plomo, con láminas de plomo, cada una de ellas, y el trabajo colaborativo con su madre para las máscaras. Hay todo un trasfondo psicológico también en estas piezas, pero bueno, vamos a tener que hacerlo de esta manera rapidita. Susi de Pellerano sigue como una artista renovada y se mantiene produciendo sus obras todos estos años. Yo pienso que era algo vital para ella. Y sigue teniendo un lenguaje totalmente contemporáneo, con una carga conceptual muy importante. Johnny Bonelli con sus almacuas, no sé si lo recuerdan. El año 2000 tuvimos una importante proyectos del espacio público, no sé si recuerdan, el Boulevard de las Artes, aunque nunca debió de estar en ese lugar, pero está ahí, se le comisionaron piezas a algunos artistas. Luego en el espacio del Malecón también unas cuantas, Johnny Bonelli tiene una de las piezas, Raúl Recio tenía otra, ya eso lamentablemente lo que queda es muy poco. Yo creo que de las almacuas no quedan ninguna de Johnny, solamente quedan los tiburones, apenas. Aquí lo vemos en el Boulevard con la ciguapa erótica, en el Boulevard de las Artes, que también está desaparecido. Belkis Ramírez, otra de las artistas que fue pionera en el lenguaje de la instalación, interesantísimo porque viene del mundo del grabado, utiliza la matriz del grabado para hacer sus instalaciones. Esta obra fue premio también de Bienal y fue dentro de categoría libre, si mal no recuerdo. Esta otra pieza también interesantísima, conceptualmente de un nivel muy elevado. Este realmente es un arte para apreciarlo en diferentes dimensiones. Esta obra maravillosa de Belkis, que estuvo en la exposición de Mover la Roca, con una museografía también conceptualmente muy, muy interesante. Fíjense, esta obra está compuesta por diferentes cubitos de madera, también realizado a partir de la matriz del grabado, de la plancha, de la madera, de la silografía. Jorge Pineda, Me voy para el sur, no sé si recuerdan esta obra, basada en hechos reales, como se dice en las películas, de una situación que sucedió en el sur de nuestro país con una madre que realmente violentó a esta niña. Y bueno, Caperucita Roja, luego Raquel Paniewski, también otra de nuestras artistas instaladoras con un lenguaje muy contundente. Esta pieza en el Museo de Arte Moderno, Levitando, un solo pie. Todas los pies que están dentro de estas medias fueron realizados con cera de abeja. Hay muchos elementos que tenemos que compartir, como hay un trabajo colaborativo en algunos de estos artistas. El caso de Raquel, muy importante para ella en su proceso de trabajo, tener a diferentes personas con ella trabajando y compartiendo este proceso de creación. Otras figuras también que están sueltas, pero que hay una presencia en el ámbito nacional de las artes plásticas, como es Bismarck Victoria, que realmente desarrolló su obra en los años 70 y 80 en los Estados Unidos y fue discípulo de un gran escultor japonés, Isamu Noguchi, se me olvidó el apellido, Noguchi. Fernando Varela, que todos los conocemos, también participó en la exposición Curador Curado, donde hay un planteamiento de parte de estos artistas, Quisqueya Enrique, Fernando Varela, Jorge Pineda, Raquel Paniewski, Quisqueya Enríquez. En ese momento ellos sentían una ausencia de curadores
en el espacio institucional del Sistema Institucional Artístico Dominicano y hacen una exposición donde ellos se autocuran, autoseleccionan y hacen un trabajo colectivo para trabajar sus obras. Esta pieza de Curador Curado, una obra también muy interesante de Fernando Varela, una escultura que adquirió el Centro León Jiménez. Y en esta parte también vamos a hablar sobre las adquisiciones por parte de las instituciones públicas y privadas, que realmente es lo que puede sostener la labor de estos artistas, y obviamente a través del coleccionismo privado. Marcos Lora Reed, Carrozas de Fuego en la Bienal de La Habana. Todo esto son años 2000 ya. Ileana García con estas esculturas realizadas con elementos naturales, pan, hierbas, telas, guantes. Esta pieza, una instalación también de un barquito de papel. Luego todo el trabajo con estos elementos reciclajes como cajas. Aquí vemos la desestructuración de estos elementos, de las sillas, que es realmente un símbolo con el que ella viene trabajando desde hace muchos años. Diferentes ámbitos. Miguel Ramírez, yo sé que entiendo que en la selección de la exposición, de los artistas para la exposición, a mi entender faltaron algunas personas clave, algunos artistas clave, pero también entiendo que pueden haber millones de razones por las cuales no se hizo. Sherezade García, estas artistas sobre todo tuvieron presencia en el ámbito de las Bienales del Caribe. Creo que fue muy interesante el diálogo que se estableció, no solamente con los artistas, sino con los críticos, los curadores, y el hecho de que nosotros pudiésemos conocer cuál era el discurso de estas artistas de la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Estas son instalaciones también. Amaya Salazar, cómo sustrae las formas de las palmeras, ya con un sello muy particular, pictóricas, y la convierte en obras escultóricas muy importante. Limber Vilorio, otro de nuestros artistas capitales. Todos estos artistas que he nombrado son multidisciplinarios, no se expresan solamente a través de un medio, sino que son grabadistas, dibujan, pintan, y obviamente ya cuando encuentran el lenguaje de la instalación, hay todo un conglomerado de elementos en cada una de estas obras que ellos realizan. Acorazado, una obra muy importante que, si mal no recuerdo, fue adquirida por el Museo de Valencia, el Museo de Arte Moderno de Valencia, una pieza capital que fue exhibida en el Museo de Arte Moderno. Esta obra, Churumbeles, un casco de motorista convertido en un objeto de deseo. Limber Vilorio trata todo el tema de la problemática del peatón en lo urbano, en la ciudad de Santo Domingo, en nuestras ciudades. Miguelina Rivera, también ya del grupo de artistas que sale de Chabón, ya una tercera generación, cuarta generación, que también tiene un lenguaje muy interesante y presenta esta obra Cédula de Identidad, realizado con jabón de cuava y alambres de púa, que fue un premio del concurso Eduardo León Jiménez. Esta otra pieza, Espinas de Poder, esta otra pieza que también estuvo exhibida en el Museo de Arte Moderno, ella trabaja el tema del género también. Ezequiel Taveras, que siempre lo hemos visto dentro de la categoría de cerámica, y es una obra abierta, no puede estar ni en una ni en la otra, que utilice la cerámica como el soporte de sus trabajos. Yo entiendo que no es lo que está significando ese valor conceptual que tiene sus obras. Muy interesante. Target también. Patricia Castillo, otra de nuestras artistas instalacionistas, con más constancia. Entiendo que todos estos que están aquí mencionados son artistas que tienen un trabajo importante y que han seguido adelante, a pesar de todas las vicisitudes que sabemos que la falta de apoyo han tenido estos artistas. Inés Tolentino, no tengo fotografía, ya me excusé con ella. Iris Pérez, no tengo una obra volumétrica. Guadalupe Casas Novas, que ha presentado, Guadalupe, arquitecta, fotógrafa, curadora,
Yo por lo menos no recordaba su participación en las diferentes bienales del Museo de Arte Moderno, donde presentaba obras de instalacionista. Yo más bien la recordaba como fotógrafa. Y luego también estas obras escultóricas. Melissa Roedán, una artista dominicana que vive en Florencia, también está entrando dentro de nuestro circuito a través de diferentes exposiciones y trabaja muchos objetos escultóricos, ensamblajes con esa herencia europea muy fuerte y un discurso muy contundente. Estas piezas son de su última exposición. Los más jóvenes. Yo entiendo que ha habido en esta última generación, donde está Natalia Ortega, Angel Leonardo, estas obras son de Natalia, fíjense, qué interesante. George Hansen, no sé si lo conocen, pero es un artista joven también egresado de Chabón, con una obra interesantísima. Estos son bloques realizados con sacos de arroz cocidos. Esta pieza estuvo participando en una exposición en el Centro León Jiménez. Entiendo que es un artista que también hay que ir viendo su obra, dialogando con él, porque realmente tiene unas propuestas muy interesantes desde el punto de vista conceptual y formal. Esta otra obra de él trabaja el tema de los árboles, todo el tema de la depredación en este caso, y él realiza todas estas obras, por ejemplo, este tronco en particular está hecho con papel periódico. Lo vemos de cerca y parece una obra real, o sea, una obra materialmente un tronco seco, supremamente interesante, y otros también que nos dejan así como en shock. Angel Leonardo, que es un grupo de artistas que viene del mundo de la gráfica, del diseño gráfico, de la publicidad. Fíjense cómo entra dentro del circuito artístico a través de unas propuestas, a través de las cuales cuestiona y dialoga con todo lo que son tradiciones de la escultura, de la arquitectura dominicana. En este caso, ustedes recuerdan las muñecas Limé de Moca y cómo él llega a estas soluciones. Luego, todo el trabajo que tenemos en República Dominicana con la artesanía del mimbre, las sillas, y hay toda una deconstrucción geométrica de la misma. Creo que es sumamente interesante. Esta pieza se llama Antillas también. Quiero que observen sobre todo yo lo veo como una renovación en el campo de la escultura, en el campo del lenguaje de la instalación y del objeto escultórico. Entiendo que esto no separa, o sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos expandiéndonos en el ámbito de la escultura. Creo que esta contraposición que se da entre una escultura clásica, donde hay maestros que siguen cultivando, y una escultura con un lenguaje más expandido, más abierto, que trata unas preocupaciones desde el punto de vista global que están sucediendo, no tanto, no necesariamente globales y colectivas, sino también privadas e íntimas, como vemos en los diferentes artistas. Es un camino de enriquecimiento, y el arte contemporáneo dominicano en este lenguaje se ha ido consolidando también a nivel internacional. Viendo los currículum de los artistas, vemos cómo son estos los artistas que están siendo invitados en eventos internacionales, residencias internacionales, becas internacionales. ¿Por qué? Porque de una manera u otra tienen un lenguaje entendible y que está en sintonía con lo que está pasando a nivel universal. Entonces entiendo que vamos por muy bien camino. Entiendo que es importante llamar la atención del coleccionismo público, corporativo, coleccionismo privado. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a tener una escultura de estas dimensiones en mi casa que tenga un espacio pequeño de mi oficina? Hay miles de soluciones. Adquiera la obra, cédala en préstamo a una institución, a un museo que tenga un espacio donde se puedan exhibir. Tenemos ya muchos, Perelló, el Centro León, tenemos aquí el Museo de Arte Moderno que lo van a arreglar, en fin, instituciones bancarias, formas hay. Lo importante es apoyarlos, porque básicamente todos estos artistas que también incursionan en el dibujo, grabado, pintura, dicen que los
los coleccionistas no adquieren sus instalaciones. Eso quiere decir que sí, bueno, que una porción de una instalación, una pieza, un objeto, pero realmente no lo están apoyando y no lo están estimulando. Recuerdo Belkis Ramírez en una conversatorio en la Galería SR Contemporáneo denunciaba que tenía un almacén lleno de instalaciones, que ella ya no sabía lo que iba a hacer con eso. O sea, que es importante que vayamos sensibilizando a los coleccionistas, a las instituciones y obviamente el mercado artístico tiene que dar un cambio de rumbo. Agradezco muchísimo y bueno, vamos a continuar con nuestro querido Fernando, que tendrá otra mirada hacia eso. Gracias. Buenas noches. Para mí de mucho agrado estar aquí en el Museo de Fernando Peña de Filló. De hecho, una de las circunstancias por las que estoy aquí es porque soy de los organizadores del concurso de arte contemporáneo de Diario Libre, y quizá no muchos sepan, básicamente ese concurso, la idea fue de don Papo Peña. Don Papo Peña fue la primera persona a quien se tocó, se le preguntó más o menos sobre la idea que se podría desarrollar para apoyar al arte contemporáneo, y las grandes líneas del concurso de Diario Libre para arte contemporáneo las dio don Papo Peña. De hecho, una de las críticas que más recibimos era de que está limitado a personas menores de 38 años. Don Papo argumentaba que casi todos los concursos que habían últimamente estaban muy controlados por el mismo grupo de gente que estaba en los medios, y que básicamente todos siempre eran los mismos que ganaban, y que además de eso los miembros del jurado eran amigos, conocían muy bien la obra de esos autores. Por lo tanto, cualquier joven iba en una competencia desleal, porque era menos conocido su obra por el jurado y por el público en general. El limitar la edad iba a obligar a que saliera un gran grupo de gente que ya eran gente consagrada, que trabajaban en el arte, que vendían y que tenían premios de todo tipo, y que los de menores de 38 años eran los que necesitaban el empujón para que su arte sea conocido, para que gente que nunca lo había visto le viera por primera vez, sin la influencia de los ya consagrados, que siempre participan prácticamente en todos los concursos. Otra de las características del concurso es que limitamos la participación de determinados estilos y tipo de obra. Por ejemplo, no aceptamos instalaciones, no aceptamos videos, ni aceptamos obras que se construyan en materiales efímeros, que sean perecederos. ¿Por qué? Porque en principio también porque eso va a una colección, y una colección tiene vocación de perennidad, de mantenerse en el tiempo, y de que la obra se puede exhibir continuamente. Y además de eso, para obligar a que los jóvenes artistas trabajen con materiales nobles, que se preocupen más por el trabajo artesanal, que no se dejen llevar mucho por la corriente, que estamos ahora, conocemos que con cualquier cosa te ponen un peine o una gafa en el suelo, y mucha gente comienza a hacerle fotos pensando que es una obra de arte. Y esa facilidad con que se concibe ahora una obra de arte por el simple hecho de que esté en un museo o en una galería, pues ha hecho que se le pierda respeto al estudiante, al trabajo artesanal, al que hace una obra con dedicación, con pasión y con estudio, para exhibirla y que tenga diferentes lecturas. Don Papo, con toda la inteligencia que tenía, porque aparte de ser un gran pintor, investigador, trabajó mucho en el Caribe como crítico de arte. Durante muchos años tuvo una columna permanente de arte. Entonces, para romper un poco esa tradición que había, él nos sugirió esas líneas, y efectivamente hemos arrancado con ella, y creo que se ha conseguido algo, como dijo doña Mariana de Tolentino en la última edición,
De hecho, 2 esculturas, bueno, si se pueden llamar escultura, porque ahora escultura es el concepto muy, muy amplio, fueron las principales ganadoras. De hecho, la primera fue una escultura hecha en concreto, que de una joven artista apenas conocida, pero que realmente impresionó a todos a quienes la vieron, y hemos tenido la suerte de que hemos contratado a 2 especialistas extranjeros, también para evitar un poco la influencia de que, por ejemplo, yo conozco casi la mayoría de los artistas, Vinguén de Armentero, que es la otra miembro del jurado, también lo conoce, y conocemos mucho la obra de cada uno de los que se presentan. Entonces trajimos miradas nuevas, más frescas, y que están metidos en el centro de lo que se considera el arte ahora. Lo que ha suplantado lo que era París anteriormente, ahora es Nueva York. Entonces, trajimos personas allí para darle seguimiento a la idea que don Papo nos transmitió. Cuando doña María me llamó para este conversatorio, yo prácticamente acababa de terminar un artículo más bien dirigido en ese sentido, y ahora básicamente lo que voy es a leer por dónde va, y en cierta forma seré un poco abogado del diablo, porque voy a hablar más sobre el rechazo que hay en una gran parte del público a lo que es el arte contemporáneo, sobre todo a las esculturas, que prácticamente el concepto de cultura ha desaparecido y se ha creado todo un mundo de instalaciones, de objetos encontrados, de muñecos en posiciones distintas o enclavados a un palo, y se ha perdido la esencia, y esta situación está desincentivando a la mayoría de los estudiantes de arte, sobre todo a los muy jóvenes. La cultura dominicana ya ha pasado el siglo XX, coexiste, como siempre ha ocurrido, con una corriente conservadora y una tendencia innovadora, que a su vez se va cada cierto tiempo. Lo que hoy es innovador, dentro de 20, 30 años se hará conservador. Pero básicamente las grandes exposiciones que se hacen, las grandes instalaciones, ya es una tendencia que tiene más de 100 años. De hecho, podríamos decir que el gran iniciador, el que creó el boom para las instalaciones y el concebir el que cualquier objeto que se exhibe en un museo es una obra de arte, fue Duchamp, y exactamente hace 100 años, en 1917, fue cuando él presentó su urinario vuelto al revés, comprado de una ferretería cerca. Quiere decir que mucho de lo que ahora creemos que es epatante, o sea, que es innovador, básicamente es un trabajo, es un proceso que ya tiene más de 100 años. En gran parte del mundo, la producción artística, y no solamente la escultura, se está radicalizando más bien por tendencia, por ideologías. Hay todo un grupo de artistas que consideran que para hacer arte hay que tener determinada tendencia. Hay que ser contra el aborto o pro aborto. Hay que ser pro gay o contra gay. Y esta situación en cultura, en arte en general, se refleja en República Dominicana, porque ya no se puede separar una cosa de la otra. El mundo está aquí y nosotros estamos en el mundo. El artista contemporáneo actual el dominicano es exactamente el que está trabajando en Nueva York, el que está trabajando en París. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la escultura dominicana? ¿Hacia dónde va el arte dominicano? Básicamente va hacia donde va el arte en general. ¿Por qué? Las comunicaciones nos han hecho una aldea global. Somos exactamente lo mismo. Los estudiantes dominicanos se están yendo a Estados Unidos. El trabajo que está haciendo el Chabón con la Parsons, llevando a estudiantes allí, y ellos quedándose allí, trabajando, involucrándose con artistas de vanguardia en los Estados Unidos, están haciendo que el artista dominicano, el joven, el que tiene proyección, por lo menos por la edad, esté exactamente al mismo nivel que cualquier artista de cualquier país. Por lo tanto, el título de la charla de hacia dónde va la cultura
la escultura dominicana, más bien es hacia dónde va la escultura en general, porque ya no nos podemos separar una cosa de la otra. En República Dominicana hubo situaciones que marcaron momentos. Pablo explicó gráficamente momentos específicos con bienales y con situaciones de exposiciones. También hubo movimientos de contracultura que dieron inicio a una nueva tendencia en el arte. Por ejemplo, todos recordamos que creo que fue en 1992 cuando Silvano Lora decidió no aceptar los parámetros de la Bienal y organizó su propia Bienal Marginal. La Bienal Marginal acaparó primero mucha atención mediática y muchos participantes. Recordamos que aquello fue en Santa Bárbara, en las casonas abandonadas, y uno de los símbolos más que más podemos recordar, que podemos ver en la calle, son esos mufflers, esos muñecos hechos de muffler, que casi todos los talleres de mecánica por aquí lo tienen, y en cierta forma ahí fue que comenzaron a montarlo con objetos encontrados y reciclados. La escultura es, para el joven artista dominicano, el que comienza a hacer su trabajo, es traumático. Es traumático porque si quiere hacer un trabajo más concienzudo, más serio, más adaptado a la academia y a la formación artística en general, porque por ejemplo, podemos ver esta imagen y cualquiera podría decir que esta es una obra muy reciente, muy moderna, muy contemporánea. Sin embargo, esta obra de Manolo Pascual, esto es de finales de los años 30, comienzo de los 40, y el ver esta obra perfectamente podría estar ahora mismo expuesta en estos salones. ¿Por qué? Porque el producto, el arte en sí, necesariamente no va de una época a otra, sino lo que necesita son incentivos y un público medianamente educado. ¿Quién educa al público? Los artistas. ¿Quiénes hacen los artistas? El público. Es una relación de dos vertientes en la cual ambos deben de participar. Pero en el medio están la parte oficial y las personas, mecenas, museos, instituciones como estas fundaciones que promueven las artes y que la van dirigiendo hacia determinado conducto. El escultor dominicano en nuestras visitas a las escuelas para incentivar a los estudiantes a que participaran en el concurso de Diario Libre, le íbamos a todas las escuelas a motivarles. Y la mayoría de ellos lo que querían era presentar trabajos digitales. Trabajo digital, y no solamente eso es lo que querían, sino que de 153 participantes que recibimos, habían como 60 que mandaron trabajos digitales. El trabajo digital, para fines de crear una tradición artística, para fines de crear objetos que permanezcan, que formen museos, que formen a un público, que puedan venir niños a ver objetos de arte, no es exactamente lo que podría dar la formación. Y ante la respuesta de por qué siempre estaban pidiendo si se iban a permitir trabajos audiovisuales, le explicábamos cuál era la razón que queríamos, un trabajo más permanente, que también era para una colección privada que se necesitaba tener el objeto físico. Pero además ellos decían que no se iban a dedicar a eso porque dedicarse a hacer escultura, como en principio se hacía y como en principio se pide, es tener muchas horas de trabajo, comprar materiales nobles que son carísimos y además de eso luego conseguir comprador. El coleccionista en general es un coleccionista, el coleccionista dominicano básicamente es un coleccionista de pintura al óleo. Inclusive no solamente pintura en general, sino principalmente al óleo. Y no, cuando le hablan de serigrafía no quieren ni ver para allá. Contrario, por ejemplo, en Puerto Rico, que la serigrafía está muy bien, en muy buena estima. Pero aquí, si tú no le traes una pintura al óleo o como mucho o acrílico,
vas a tener problemas porque no vas a vender. Entonces, ¿con qué motivación el joven escultor dominicano, el que se quiera dedicar a eso, va a hacerlo? Porque sabe que no va a tener los recursos para tenerlo, no va a ser apreciado. Si va a un concurso, muchas veces son declarados desiertos la parte de escultura. Hace muy poco, en una bienal, se declaró el renglón de escultura desierta. O sea, un daño tremendo. Yo no sé cuán malo debió haber sido todo lo que enviaron para que declararan desierta un renglón en el cual, por lo menos para incentivarla, para cumplir con los mínimos requisitos, deberían de darle un premio al menos malo, por lo menos. Pero el simple hecho de declararlo desierto es casi ofensivo. ¿Qué está sucediendo con la escultura que se ha rediseñado? De hecho, aquí mismo en esta exposición podemos ver la mayoría de los artistas, creo que solo uno tiene menos de 50 años. ¿Qué quiere decir? Que realmente esta no es ni la vanguardia, ni es casi ya la generación que va a tener que dejar un legado. Y ese legado, evidentemente, tendrá que ser visto en museos, tendrá que ser visto en galerías privadas. Y por el tipo de composición, por el tipo de trabajo, se está complicando la situación. ¿Es bueno la escultura contemporánea o es mala? No, ni buena ni mala, es una escultura, es un concepto distinto. En el caso mío, ahora estoy un poco como abogado del diablo, hablando un poco contra esa avalancha de arte contemporáneo y ese todo vale que ha hecho que la escultura y el futuro de la escultura sea realmente de mucho que lamentar. Pocos estudiantes, pocos artistas se están atreviendo a hacer escultura y a enviarla, porque saben, están seguros que no van a ser tomados en cuenta para ningún concurso. Cuando se le explican a los artistas que deben de participar en concursos, deben de participar además en varias de las disciplinas que ellos estudian, para que en algún momento ellos encuentren su voz. Necesariamente quien está estudiando arte, pues estudia varias disciplinas y es un proceso de irse conociendo poco a poco y tarde o temprano va a encontrar su voz. Pero si esa voz, esa forma de expresarse con la escultura nunca es ni siquiera vista, nunca es tomado en cuenta, muy difícil que la escultura tenga un futuro en nuestro país. ¿Qué sucede con muchos escultores de aquí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Salvador Vasallo. Salvador Vasallo, de hecho, inclusive está haciendo ahora mismo arte público. No sé si algunos vieron en la Mercedes con Duarte, en un edificio, había un muñeco arriba, ese de Vasallo, que creo que yo lo tengo por aquí. Es este. Es el que lo estaba restaurando. Entonces, miren la edad de Vasallo y es el que está haciendo arte más o menos, escultura más o menos, que la gente le hace algún caso y que le motiva a dar por lo menos algún comentario sobre el sujeto. Eso no quiere decir que nos hayamos desentendido. Por ejemplo, tenemos aquí a Luigi Martínez Richier con una obra típica de Luigi Martínez Richier. Sin embargo, encontramos en Raquel Payón algo bastante parecido. O sea, que alguien tan rompedora como Raquel Payón no es alguien que está rompiendo totalmente con un pasado, sino que aprovecha elementos de la cultura clásica dominicana, de los maestros consagrados, y lo involucra en nuevas expresiones. Otra característica de lo que inclusive que veo en esta exposición y que vemos en la mayoría de los concursos, es que la mayoría de los escultores, entaladores, VIP, como le llama la Lespía, o sea, los que hacen video, instalaciones y performance, vienen de la formación básicamente en arquitectura. Hay muchos arquitectos trabajando y de hecho en los concursos del Diablo Libre calculamos que había un 30% de lo que participaron eran arquitectos. Quiere decir que por formación no es,
que se está fallando. Las escuelas de arte están haciendo su trabajo. La escuela de Chabón tiene a uno de los mejores profesores de escultura que se pueda conseguir en el área. Y los arquitectos saben su trabajo, saben de materiales y saben lo que están haciendo. Ahora, el producto que están presentando es un producto muy, muy influenciado por el concepto general que se tiene ahora de que todo vale, de que lo que importa es lo que sea epatante, lo que sea chocador, rompedor ante el público, para que los jurados y para que los críticos lo tomen en cuenta y puedan hablar. Que es también una parte que nos corresponde a lo que hacemos crítica de arte, que muchas veces tenemos temor a no tener en cuenta determinada artista, rompedor, bulloso, ruidoso, y si no le tomamos en cuenta y no escribimos como él, nos podrían tildar de que somos anticuados, de que nos hemos perdido y que estamos desubicados del mercado del arte. En general, como es un conversatorio, el artículo es un artículo bastante largo, ya yo lo publicaré en el blog mío, y como ya tenemos varios ratos, mejor es que ahora, con la magistral charla que dio Paula y el abogado del diablo que actuó un poco contra el ruido mediático del arte contemporáneo, podamos iniciar un conversatorio atacándonos mutuamente o dándonos un poco de salsa. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a darle la oportunidad al público que quiera comentar algo, o que comience realmente la discusión entre ellos mismos incluso y también entre el público, a ver si se animan. ¿Quién quiere hacer el primer comentario? Por allí. Buenas noches. Dionis Santana. Con relación a lo de la Bienal, yo tuve una experiencia bastante desagradable, podría decir. Yo trabajo mucho arte reciclaje, la escultura en reciclaje, y mandé una obra y, bueno, esa obra no fue escogida. Cuando fui al ¿cómo se llama? Al sótano del museo, porque el muchacho es amigo mío y bajé con él, me encontré que rechazaron mi obra, pero rechazaron alrededor de 20 obras más. Y en esa ocasión no se exhibió ninguna escultura. Que fue rechazada. Fue rechazada. De hecho, no exhibieron escultura en esa vez. Entonces, yo lo que quiero decir es que para mí el jurado en ese entonces está jugando a ser Dios, porque cuando se manda a un concurso como la Bienal, obras buenas, malas, como usted dijo ahorita, el jurado tiene el deber de elegir de lo que mandó el pueblo, porque en ese momento los artistas somos el pueblo que mandamos una obra a ese concurso, y no sencillamente de golpe y porrazo no exhibir ninguna obra. Y como le conté ahorita, cuando bajé al sótano había alrededor de 20 y pico de obras. Del jurado. El jurado no tiene por qué aceptar todas las obras. Para eso le contratan, para eso le pagan y para eso tiene una capacidad. No necesariamente tiene que aceptar. Quizá el jurado, en base a su conocimiento, al discurso que mantuvieron entre ellos, al conjunto de obras que vieron, quizás su obra no para ellos tuvo el valor suficiente para ser seleccionada. No es obligatorio seleccionarlo. De hecho, envían cientos, me imagino que la Bienal enviaron casi miles de obras. En el caso que yo puse de Diario Libre, enviaron 150 y elegimos 46. Bien. Por lo tanto, es una prerrogativa del jurado y el jurado tiene su propia capacidad académica, intelectual, de apreciación para decir esta sí o esta no. No es obligado a elegirlo.
Sí, buenas noches. Quería decirte que desde el primer momento que un artista decide entrar a que valoren su obra, tiene que estar en una posición neutral, porque ya usted paso. Entonces, se supone que la institución cuenta con un grupo de especialistas que está seleccionando por una valoración académica, como señaló Fernando, y obviamente sobre unos parámetros que hay que respetar. Probablemente, yo pienso que uno de los temas que hemos discutido en varias ocasiones, debería hacerse otro evento en la República Dominicana, un festival de arte de tipo abierto, donde todos los artistas, todos los artesanos, todos los pintores, todo el que quiera expresarse a través de un soporte, pueda entrar y exhibir sus obras. Efectivamente, o un salón de los rechazados. Pero hay unas bases que usted tiene que leerla. Y usted antes de mandar su obra, usted dice, bueno, yo estoy de acuerdo de que ese grupo de personas decida si mi obra encaja en ese concepto que ellos tienen. Pero no porque todo el mundo crea una obra, hay la obligación de que participe y sea seleccionada, no porque sea del pueblo, no tiene, o sea, creo que esos conceptos no son los que se manejan en una bienal de arte de las características de las nuestras. Buenas, interesante la intervención de ambos. Fernando, tú hablabas de algunas características que han de tener algunas esculturas para ser seleccionadas en el premio que forma parte, y también Paula ponía ejemplo de esculturas que forman parte o formaban parte de espacio público. Sin ser muy pesimista, como conservador, ¿hacia dónde va la escultura dominicana? Yo creo que la escultura dominicana sigue teniendo un futuro incierto. O sea, no solo por una cuestión de que si trabajamos con materiales que sean soporten el tiempo, es qué se está haciendo para conservar las esculturas. Un caso, tú has puesto el caso del Boulevard. Precisamente hoy subía una foto en a un foro de la situación de las esculturas para mí horrorosas que forman parte de las entradas del Palacio de Bellas Artes, que no sé dónde están las originales, que eso es otro caso, el expolio. O sea, como yo no sé dónde están, para mí eso es expolio, un tema que se utiliza bastante también dentro del mundo del arte y sobre todo de la conservación. Entonces, ¿qué hacer para que los escultores se motiven a hacer escultura en función de que no hay una política para preservar las esculturas? No hay una política para conservar las esculturas. Entonces, me refiero sobre todo en espacio público. A nivel privado ya es el enfoque es diferente, pero en espacio público, o sea, ¿hacia dónde va la escultura dominicana en ese sentido? Gracias. Sí, Raidy, fíjate, yo entiendo que hay un tema de educación y de sensibilidad a nivel institucional, o sea, el trabajo que tenemos que hacer es muy grande a esos niveles, pero entiendo que tiene que surgir una generación diferente, con unos valores diferentes, pero nosotros somos los que tenemos que educar en esos principios a esas generaciones. Fíjate, como si hay una sensibilidad hacia la naturaleza de parte de las empresas. Vimenca tiene apadrinada una zona de la isleta frente a ellos. El Nacional, o sea, toda la Lincoln tiene una serie de padrinos para que su espacio urbano se vea bien, haya árboles, todo el tema ecológico, en fin, que me parece maravilloso. Pero hubo un trabajo de conciencia ecológica.
de embellecimiento de la ciudad. Asimismo, tenemos que hacerlo con el arte. No solamente la escultura. Háblame de este movimiento muralista tan importante que ha habido en este país, que está teniendo su continuidad con las nuevas generaciones. ¿Dónde están los murales? Una obra impresionante de Paul Giudicelli, muchísimos otros pintores, con la cerámica, con obra acrílica, Silvano Lora, Ángela Che, en fin, nos ponemos aquí la noche entera a decir todos los artistas que han participado en este movimiento mural, que incluso tuve el honor de participar en el grupo de investigadoras que hicieron el primer inventario de los murales dominicanos. La UNESCO dio una aportación a la República Dominicana para que se hiciese el levantamiento en una primera fase, y la segunda fase era para la conservación. Sin educación no va a haber conservación nunca, porque si en el espacio público el ciudadano no lo respeta porque no entiende que eso es algo importante, vamos a poder tener maravillosos muralistas, maravillosos escultores, y al final de cuentas no va a suceder nada. O sea que entiendo que hay que buscar una balanza. Necesitamos realmente tanto de las instituciones públicas, de los ministerios de cultura, educación, etcétera, así también como de la parte privada. Para esta investigación, por ejemplo, yo vi la cantidad de empresas que adquirían obras en las diferentes bienales. Doña Miriam, usted lo sabe, 10 premios, 15 premios, 8 premios en diferentes bienales. Decían, perfecto, yo auspicio ese premio, e iban esas obras a formar parte de su colección. Eso es un apoyo. Eso lo hemos perdido, pero podemos rescatarlo. Es un tema de sensibilización y de educación. Pero entiendo que tú estás haciendo una labor importante con este nuevo centro, fundación, los proyectos que estás haciendo, pero necesitamos que todas las personas que vienen a estas conferencias, charlas, conversatorios, también den su aporte. O sea, tenemos que movilizarnos. No hay de otra, señores, hay que moverse. ¿Otro comentario por aquí? Sí, buenas noches. Mi opinión, tengo varias opiniones al respecto del señor artista, que entiendo que en el caso de él, como la exposición fue desierta, tengo entendido que él tenía derecho a retirar su obra, porque ellos no le dieron el uso para el cual estaba destinado. Esa es una. La otra opinión al respecto del joven aquí, también entiendo que mientras haya personas que puedan apreciar la obra artística, no importa si los estados o quienes sean le den o no el valor, porque siempre habrá personas con la formación y con el interés, y usted busca los espacios y quienes tengan el interés le apreciarán. O sea que ese pesimismo no creo que tenga sentido, porque el arte y siempre ha sido exclusivo y no es discriminación, sino que no todo el mundo nace para tener esa sensibilidad y apreciar. Y la otra es en cuanto a la parte de responsabilidad social corporativa que decía la expositora. Esto es un intercambio de un ganar-ganar. Si bien es cierto que las empresas se involucran en darle mantenimiento a una parte que le corresponda de su entorno, es también cierto que va a tener un impacto positivo para ellos mismos, una retribución, porque tiene una devolución de publicidad, porque fíjese cómo usted se da cuenta de eso y tiene una apreciación positiva socialmente, y es una publicidad también que se le devuelve. O sea que realmente el que da recibe, aunque no lo espere. Así que apreciemos quienes tengan esa sensibilidad y esos talentos, no dejen de hacer, porque usted entienda que el Estado no le dé el valor, siga haciéndolo, que quienes tienen la sensibilidad le apreciarán y le apoyarán. Y es Gracias. que el ser rechazado es un gran problema en el arte. La mayoría de los artistas, los más famosos, han sido rechazados. Van Gogh fue una de las personas más rechazadas. Prácticamente habrá vendido 1 o 2 cuadros por centavo, y sin embargo, mire quién es Van Gogh. El rechazo inclusive es
un aliciente que te están dando para ser mejor, para demostrar si vales o no vales. Y también hay que entender que hay artistas que no valen. Hay gente que quieren que se le acepte. Hay muchos artistas malos por ahí y hay que aceptárselo. No, pero siga el que considere que vale muchísimo, que siga para adelante, que la historia del arte no es más que la historia del rechazo a los principales artistas que ahora son las figuras que marcan el arte. Noches. Yo, bueno, primero quisiera darle las gracias a Paula y a Fernando, porque de verdad yo he aprendido muchísimo en muy poco tiempo. Pero yo tengo una pregunta en cuanto a hacia dónde va la escultura dominicana en cuanto al coleccionista, porque es un tema que es importante. Hablamos de las instituciones, de cómo la visión de la institución cambió y cómo se han aceptado obras que quizás antes no se aceptaban. Ahora, ¿qué pasa con el coleccionista? Porque sí hablamos de concientización, pero ¿cómo lo convencemos? Entonces la preguntita sería, ¿aceptamos que la escultura pierda quizás parte de su nobilidad, parte de su aspecto perenne, se modernice de manera que sea más aceptada y más comprada y de manera que se dinamice el mercado de la escultura? ¿Lo aceptamos? ¿O por lo contrario debemos insistir en que la escultura sea un trabajo manual, sea un esfuerzo, sea una base artística con todo el conocimiento que conlleva? ¿Cómo hacemos para que el coleccionista entre más en el mercado? Es el mercado de la oferta y de la demanda. Si hay una oferta que no es interesante, no va a tener ninguna demanda. Hagan ustedes los artistas cosas que sean interesantes, hagan cosas que sean valiosas, hagan cosas que sean perennes, hagan cosas que ilusionen y tendrán mercado. Es el mercado es quien manda. Además de agradecerles realmente a ustedes, porque siempre es muy importante estas reflexiones y refrescar en torno a temas importantes. Pero hay algo con lo cual me voy de manera muy particular y creo que es un reto para todos nosotros, que tú has lanzado casi sin darte cuenta, Paula. Yo interpreto que debemos todos asumir el reto de poner de moda el arte. Entonces, tú pusiste el ejemplo con esa concientización hacia la naturaleza. Entonces, vamos a hacerlo con el arte. Vamos a comprometernos a elaborar proyectos importantes y vendérselos a los bancos, a las instituciones que están en nuestras grandes avenidas. Entonces, comprometerlo y venderle la idea. Mire, así como usted está padrinando la isleta, vamos a padrinar que vamos a colocar una obra de arte ahí, así beneficiamos a un artista, pero usted se compromete en la conservación y preservación de esa obra y al mismo tiempo nuestra ciudad se va a llenar de buenas obras de arte, no de monigotes como hemos visto. Entonces, ese es el reto, Pablo, y yo te agradezco muchísimo. Exactamente. Entonces, es cuestión de pensar una propuesta que sea atractiva a los compradores, a los que van a financiar. Como se señaló, es un ganar-ganar. Nosotros y nuestra ciudad vamos a ganar porque el arte va a salir a las calles y va a tener quien los conserve, que es el punto débil, pero al mismo tiempo esas empresas van a ganar en prestigio de que están patrocinando obras de arte en nuestras calles. Yo pienso, Paula, te lo agradezco muchísimo. Sí, Mirna, gracias. Hay una iniciativa que se hizo en la ciudad de Quito, uno de los grandes centros históricos de Latinoamérica, Quito, Ecuador, y era el tema de la conservación del patrimonio arquitectónico. ¿Cómo vamos a lograr mantener este patrimonio en la parte urbanística, no necesariamente lo monumental? Las casas antiguas, lo que pasa en la misma problemática que se da en todos los centros históricos y el nuestro no está exento de eso.
¿Cuáles fueron una de las soluciones que también lo tiene Cartagena de Indias? El que vaya a vivir en ese inmueble tiene que estar totalmente involucrado con la reconstrucción, con la conservación, con la restauración del inmueble. Si no, nunca lo va a valorar. Entonces, ¿qué hacían? Talleres para esas personas que la iban a reubicar, porque obviamente los sacan de ahí y luego los devuelven a esos espacios. ¿Qué pasaba al principio? Que con los primeros proyectos que se hicieron, que acabaron con todas las casas restauradas, desbarataron todo, quitaban los inodoros, o sea, no sabían vivir en un espacio con un ambiente saneado, adecuado, porque eran personas que de una manera u otra tenían un nivel educativo muy bajo. Tienen que complementar educación e involucramiento. Si usted trabaja en la conservación de ese espacio, usted lo va a valorar. Y efectivamente, ahí está, impecable. Y Cartagena de India, por ejemplo, es un lugar turístico que está realmente recaudando una cantidad de dinero impresionante para el país y la gente está feliz. No tuvieron que sacarlo, no son ciudades fantasmas, no son centros históricos fantasmas, todo lo contrario. Y eso tiene que ver con la política cultural, obviamente, que sale del Estado, pero apoyado por empresas privadas, porque no todo se lo podemos dejar al Estado. Y ahí yo quería hacer una pequeña acotación, y es que en los Estados Unidos no existe un Ministerio de Cultura. En los Estados Unidos es dar para recibir, es realmente el coleccionista, filántropo, esa persona que acumula una cantidad de dinero y tiene todo ese excedente para invertir, dice, no, pero que yo quiero ayudar a mi país, yo quiero ayudar a mi gente. Bueno, se va para las ciencias, se va para el arte, se va para la educación, se va para la medicina. No es tenerlo todo, o sea, es esa retribución y ese dar que tienen de ser mecenas, de patrocinar tanto al arte como a las otras esferas de la vida. Entonces, eso es importante, que nosotros vayamos de una manera u otra sensibilizando a las empresas, más con ese incentivo fiscal que tenemos ahora, de que realmente empiecen a volver, porque ya lo hubo, es un rescate. Que lo hicieron increíble, de verdad, gracias. Y a ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta noche y queremos, bueno, y también a algunos de los artistas de la exposición Otra Dimensión, Nueva Escultura Dominicana, quienes estuvieron, bueno, Ezequiel vino desde Nueva York y ya pudo estar con nosotros aquí y Guadalupe son los sobrevivientes. Hoy es una exposición de uno de nuestros artistas que está inaugurando, Angel Leonardo, y bueno, hoy se han juntado muchísimas actividades, pero queremos invitarles a ustedes para nuestra próxima actividad, que es el próximo jueves 17 de agosto. En este mismo espacio vamos a tener una proyección de un documental interesantísimo sobre Rodin, a propósito de esa ruptura que como comenzaba Paula, comenzaba su intervención precisamente hablando sobre esa ruptura en la obra, desde la obra de Rodin. Doña Marian va a hablar un poquito de eso también, aparte de una proyección que estamos estrenando esta sala, que se presta muy bien para proyecciones cinematográficas, ¿no? Así que los esperamos el próximo jueves 17 a las 7 de la noche. Así que bueno, esta es su casa y ahora brindar un poquito, a compartir un poquito con un brindis aquí mismo. Gracias a todos.